En el escenario internacional actual, los equilibrios de poder son cada vez más volátiles. La invasión de Ucrania por parte de Rusia ha desatado una serie de reacciones, tanto dentro de la región como a nivel global. Uno de los actores más intrigantes en este contexto es Corea del Norte, un país que ha buscado alinearse con Rusia mientras lidia con la creciente disidencia interna. La noticia de que soldados norcoreanos han sido enviados para apoyar las fuerzas rusas ha generado una oleada de deserciones de aquellos que han escapado del régimen opresivo de Kim Jong-un. Este artículo se propone explorar las motivaciones detrás de estas deserciones, las reacciones del gobierno norcoreano y el impacto que todo esto puede tener en el conflicto en Ucrania y las relaciones internacionales. El contexto de la guerra en Ucrania. Desde el estallido del conflicto en Ucrania en 2014, tras la anexión de Crimea por parte de Rusia, el país ha enfrentado una lucha constante por su independencia y soberanía. La invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia en 2022, justificada por el Kremlin a través de una retórica de protección de los hablantes de ruso y la defensa de intereses estratégicos, ha sido ampliamente condenada por la comunidad internacional. Estados Unidos, la Unión Europea y otros aliados han impuesto sanciones a Rusia y han proporcionado apoyo militar a Ucrania, lo que ha intensificado la situación. En este contexto de conflicto y polarización, Corea del Norte ha encontrado una oportunidad para reafirmar su influencia y sus intereses estratégicos. La alianza entre el régimen de Kim Jong-un y Rusia se ha consolidado, especialmente en un momento en que ambos países enfrentan presiones internacionales significativas. Corea del Norte busca apoyo militar y económico de Rusia, mientras que Rusia se beneficia de la mano de obra militar de Corea del Norte para sus operaciones en Ucrania. Deserciones y el deseo de combatir. A medida que el conflicto se intensificó, un fenómeno interesante comenzó a emerger: la deserción de soldados norcoreanos. Recientemente, se ha reportado que alrededor de 200 desertores norcoreanos, muchos de ellos con antecedentes militares, han expresado su deseo de unirse a las fuerzas ucranianas. Estos veteranos, que han vivido bajo el régimen autoritario de Kim Jong-un, están motivados por una mezcla de razones personales y políticas. La situación en Corea del Norte es alarmante. El país enfrenta una crisis humanitaria severa, exacerbada por la pandemia de COVID-19 y las sanciones internacionales. La desnutrición y la falta de recursos son comunes entre la población, y las Fuerzas Armadas no son la excepción. Muchos soldados norcoreanos son enviados al frente sin el equipo y las provisiones necesarias, lo que ha llevado a un alto nivel de descontento y desesperación. La decisión de desertar no es sencilla. Para muchos, representa un acto de valentía y un desafío directo al régimen opresor. La presión para unirse a las fuerzas ucranianas se basa en la esperanza de cambiar la narrativa y desafiar no solo a Rusia, sino al mismo régimen que los ha mantenido en condiciones inhumanas. Los desertores ven en esta guerra una oportunidad para luchar no solo contra un enemigo externo, sino también contra el sistema que les ha fallado. La propuesta de los desertores. Los desertores norcoreanos han formulado una propuesta audaz: unirse a las fuerzas ucranianas para llevar a cabo una guerra psicológica contra las tropas de Kim Jong-un. Este grupo de veteranos, con hasta 10 años de experiencia militar, planea utilizar su conocimiento sobre la cultura y la estructura del ejército norcoreano para desmoralizar a las tropas. Se proponen realizar transmisiones de propaganda, distribuir folletos y actuar como intérpretes, todo con el objetivo de incitar a la deserción entre los soldados norcoreanos desplegados en Ucrania. El director de un instituto que estudia la disidencia en Corea del Norte ha comentado que estos soldados comprenden mejor que nadie la mentalidad militar de su país y están dispuestos a arriesgar sus vidas para cambiar el rumbo de la historia. La propuesta refleja un deseo compartido por muchos de los más de 3.000 norcoreanos que han logrado escapar del régimen y que viven en Corea del Sur, donde anhelan un cambio en su patria. Reacciones del régimen norcoreano. La respuesta del régimen de Kim Jong-un ante este fenómeno ha sido de gran preocupación. El líder norcoreano, quien ha consolidado su poder a través de una política de miedo y represión, se encuentra en una posición vulnerable debido a las deserciones y el creciente descontento. En un intento por fortalecer su ejército y contrarrestar la deserción,
ha incrementado el reclutamiento de soldados para enviar a Rusia. En las últimas semanas, se han reportado envíos de miles de soldados norcoreanos a Rusia, donde se espera que apoyen las operaciones militares en Ucrania. Este movimiento no solo busca reforzar las fuerzas rusas, sino también mantener la lealtad interna al régimen. Kim Jong-un necesita demostrar a su pueblo y a su ejército que su liderazgo es fuerte y que puede proteger a Corea del Norte de las amenazas externas. La situación en el campo de batalla es crítica. Los informes indican que las tropas norcoreanas, incluidas las fuerzas especiales, enfrentan problemas de desnutrición y escasez de alimentos. Las imágenes que se difunden en la propaganda estatal de soldados bien alimentados y enérgicos son solo una fachada, ya que la realidad es mucho más sombría. La deserción de soldados y la baja moral dentro de las filas son temas que preocupan al régimen, que teme que se conviertan en un fenómeno más amplio. La postura de Corea del Sur. La creciente participación de Corea del Norte en el conflicto ucraniano también ha llevado a Corea del Sur a reconsiderar su postura militar. El presidente surcoreano, Yoon Suk-yeol, ha dejado claro que el país podría reevaluar su política de no proporcionar ayuda letal a Ucrania, especialmente si las tropas norcoreanas continúan apoyando a Rusia. Esta posible intervención surcoreana podría cambiar drásticamente el equilibrio de poder en la región. Corea del Sur ha estado observando de cerca los movimientos de Corea del Norte y su cooperación con Rusia. La posibilidad de que las tropas norcoreanas se utilicen como mercenarios en Ucrania no solo plantea un desafío militar, sino también un dilema ético para Seúl. El presidente Yoon ha destacado que Corea del Sur no se quedará de brazos cruzados mientras las tropas norcoreanas apoyan a un agresor en el extranjero. Analistas militares han sugerido que Corea del Sur podría estar dispuesta a proporcionar armas a Ucrania, centrándose en sistemas defensivos como misiles antiaéreos. Sin embargo, no se descarta la posibilidad de suministrar armas ofensivas, lo que podría aumentar aún más las tensiones en la región. El dilema humanitario y la propaganda. El conflicto en Ucrania no solo es un enfrentamiento militar, sino también una batalla de narrativas. La campaña de Ucrania para atraer a los soldados norcoreanos a desertar es parte de una estrategia más amplia para desestabilizar las fuerzas rusas. El gobierno ucraniano ha lanzado campañas de propaganda, instando a los soldados norcoreanos a rendirse y asegurando que serán tratados de acuerdo con los convenios internacionales. Esta estrategia humanitaria contrasta drásticamente con la brutalidad del régimen de Kim Jong-un, que ha mantenido un control férreo sobre su población. La propaganda del régimen se basa en la idea de que el país está en una lucha constante contra enemigos externos, lo que refuerza la lealtad de la población. Sin embargo, la realidad es que muchos norcoreanos están profundamente desilusionados con su liderazgo y buscan una salida.